Les damos la bienvenida a UTN Labs, el Centro de Innovación y Emprendedurismo de la UTN Buenos Aires. Recordá apagar el celular para evitar interrupciones. Aunque posiblemente lo estés reproduciendo desde tu celular. Si querés vivir la experiencia completa, vení en vivo al próximo evento de UTN Labs. Para enterarte próximas fechas y actividades, unite a nuestra comunidad de WhatsApp, link en la descripción. Vení a vivirla, que no te la cuento. Este evento es distinto. Hasta ahora los eventos eran una entrevista mano a mano con un founder y en esta oportunidad la idea fue hacer algo distinto, un poco más dinámico y de hecho fue participativo. Estuvimos interactuando bastante en la comunidad de WhatsApp y se votó que la mejor propuesta era hacer un panel y después se votó que dentro de ese panel la mejor idea era traer un founder que tenga un recorrido más bootstrap, es decir, que no haya levantado capital, un founder que sí haya levantado capital y a un emprendedor más tradicional como sería un dueño de una pyme. Así que ese es el panel que tenemos hoy. Les voy a pedir que le den la bienvenida y van a subir en orden a Simón Boucher. Les vamos a dar la bienvenida también a Gustavo Mazzucco. Y por último, le vamos a dar la bienvenida a Jerónimo Bustos. Jerónimo trajo hinchada, parece. Bueno, gente, vamos a dar inicio oficial a este evento. Ahora te dan el micrófono, Ger. Vamos a hacer una breve intro de los perfiles antes de empezar. Vamos de izquierda a derecha, empezando por Jerónimo Bustos. Jero está representando... Burgos, perdón. Jero está representando, pido disculpas, tengo demasiados nombres últimamente, está representando al founder Bootstrap, es decir, que no levantó capital. Él tiene una agencia que vende autos nuevos y usados y también tiene una academia online donde forma, a partir de toda su experiencia, nuevos vendedores de autos con su propia metodología. ¿Es correcto? Exactamente. Mi nombre es Jerónimo Burgos, me dedico a la venta de autos hace muchos años. Y bueno, formo nuevos vendedores. Como digo, la agencia me dedico a que las personas hagan buenos negocios, tanto comprando como vendiendo su auto. Excelente. Después tenemos a... Vamos, sí, aplausos. Tenemos en segunda posición desde la izquierda a Gustavo Mazzucco. Gustavo fue, para empezar, por lo menos para mí, mi profesor de costos, uno de los mejores profesores y mejores cátedras, sobre todo porque era uno de los pocos que realmente hacía algo además del ámbito académico y eso era lo que le agregaba realmente valor a la cátedra, así que fue muy interesante. Y desde ese momento que empezamos a conversar y ahora nos reencontramos, Gustavo tuvo una clínica de sueño donde hacían, ahora nos va a contar mejor, pero estudios vinculados al sueño con máquinas, cosas más complejas de medicina. Somnografías. Y esta empresa la vendió poco después de la pandemia y ahora nos va a contar un poco más. Él está representando a la pyme más tradicional. Un aplauso para Gustavo. Y por último tenemos a Simón Boucher. Simón es cofundador de Taquenos, que es una billetera virtual que se ocupa principalmente de facilitar las transferencias de divisas a través de las fronteras para personas que cobran normalmente en una moneda distinta a la local. ¿Es correcto? Perfecto. Y está adelante y dirigiendo todo el área de marketing y él representa al founder que levantó capital. Un aplauso para los tres panelistas. Bien, ahora sí, vamos a empezar oficialmente. La idea en el formato va a ser ir contando cada uno su punto de vista. Por un lado vamos a hablar de algunas cuestiones más específicas de sus industrias y por otro lado más específicas de su experiencia habiendo levantado capital, ¿no? O siendo pyme y qué significa, ¿no? Así que si les parece, empezamos ahora de derecha a izquierda. Cuéntenos, para que la gente termine de interiorizarse, cómo es hoy el modelo de negocios, es decir, cómo es la forma en la que su empresa genera o generaba, en el caso de Gustavo, ingresos activamente. Bueno, perfecto.
Primero, hago un breve intro de lo que es levantar capital. Básicamente, las startups de tecnología del estilo de la de San Francisco, pero después obviamente en todo el mundo se replica el modelo, que buscan ser venture-backed, se dice, porque es invertido por fondos de inversión. O sea, venture básicamente sería como riesgo, capital de riesgo, que suele tener una dinámica, bueno, basada en cómo es en San Francisco o cómo surgió en el contexto de Silicon Valley, donde por cómo se desarrolló, básicamente como suele funcionar, es que estos fondos de inversión primero levantan capital de inversores encima de ellos que pueden venir de diferentes lugares, como familias con mucho dinero o diferentes instituciones como fondos de jubilación, por ejemplo. Y bueno, estos fondos de inversión básicamente dicen, yo a una porción de tu capital, a estos grupos que tienen como grandes sumas de dinero que les invierten a ellos, te lo voy a invertir en algunas, digamos, en algunos proyectos que tienen mucho riesgo, pero que al mismo tiempo están ligados a la última tecnología y que si salen bien, la sacan del estadio. Por ejemplo, como un Airbnb, un Facebook, un Google, un Apple. Entonces, cuando estos tipos van a invertir a las startups que están dentro del mundo de Startup Tech y de Venture Capital, básicamente saben que van a invertir si van a invertir en 100 startups, una o dos nada más va a ser la que le dé como los grandes resultados que le repaguen toda la inversión que hicieron. Entonces, todas las startups que van a buscar inversión a un fondo de inversión de Venture Capital tienen que poder venderle al Venture Capital que van a hacer esa startup que es el próximo Google, que es el próximo Facebook o el próximo Amazon. Y si no existe la posibilidad, por más de que sea muy baja la probabilidad, directamente a ellos no les va a interesar. Entonces, por esto es que es un tipo de negocio cuando vos vas a buscar capital que es muy particular y que no es para todos, pero es para el que quiere hacer un intento riesgoso de llegar a ser una empresa que la rompa toda, por más que sea poco probable. Y levantar capital, digamos, es difícil porque vos tenés que poder convencer al fondo de inversión de que vos realmente sos apto de poder generar una empresa de semejantes magnitudes y, bueno, poder convencerlos es muy difícil y toma un montón de trabajo y un montón de rechazos hasta que, bueno, finalmente quizás si haces un buen trabajo y te vas posicionando bien, podés levantar ese capital. Entonces, eso creo que es el contexto de lo que es una startup que busca levantar capital, busca armar algo muy, muy grande. En nuestro caso, el modelo de negocio específicamente de Taquenos es cobramos una comisión por algunas de las transacciones. Entonces, en general los depósitos los tenemos gratis, pero cuando alguien va a retirar, por ahí cobramos una comisión o quizás algunos de los porcentajes van en el tipo de cambio. Pero ese es como nuestro modelo de negocio para generar ingresos, pero si querés el modelo de negocio más Mac, como por encima de eso, digamos, es intentar armar una empresa que crezca lo más rápido posible, bien agresivamente y que sea un unicornio o un decacornio el día de mañana. Y eso es lo que básicamente le vendimos a los inversores que nos pusieron plata hasta ahora en nuestros primeros estadios. Y nosotros vamos un poco con esa mentalidad de a todo o nada. Y es un poco también el acuerdo que tenemos entre los socios. Y digamos, puede ser que algunos meses no ganemos dinero. Digamos, nuestro objetivo último es poder llegar a ser esa empresa que la saque del estadio. Excelente. Gustavo, ¿cómo era tu modelo de negocios? Bueno, lo mío es más tradicional. Hablaba con Nico recién a ver si quería hacer él, porque lo mío es más tradicional, es más tendiendo a lo que todos conocemos, a lo que son empresas de bienes y servicios. Y nosotros trabajábamos proveyendo a obras sociales de estudios que eran muy específicos, eran estudios de neurología, donde estábamos haciendo polisonografías y algunos derivados como los electroencefalogramas y algunos derivados de los electros también. Bueno, tomamos la empresa en el 2006 aproximadamente, tomamos la empresa y
con una cantidad de polisomnografías y una productividad muy baja. Nosotros teníamos 5 habitaciones, de las cuales se cubrían 2 o 3 nada más, entonces teníamos una productividad súper baja. Bueno, nos pusimos a ver cómo podíamos levantar esto y llegamos hacia el 2010, 2012, estábamos haciendo 50 polisomografías y llegamos a hacer 200 polisomografías, todo mechado con cambio del lugar donde dábamos el servicio. Nosotros estábamos primero en Viamonte y Uruguay, ahí íbamos alquilando pisos, íbamos el 4.º piso, 3.º, 2.º, el primer piso, y después, porque se nos complicó muchísimo los tratamientos de los alquileres con los dueños, terminamos comprando, nos fuimos y alquilamos durante una determinada cantidad de tiempo en Valvanera, una casa muy grande, muy linda, con muchas alternativas que teníamos mucho interés en explotar, y ahí pudimos hacer algo muy interesante al punto que logramos capitalizar esa casa, la compramos. Y teníamos una capacidad muy grande de trabajo, ahí llegamos a hacer 200 polisomografías por mes, trabajamos 7 por 24 todos los días, feriados, no había nada que... No parábamos nunca, excepto por alguna rotura, pero no se paraba nunca. Hasta que, y por eso les decía que esto no tiene un final demasiado feliz, hasta que nos agarró la pandemia, y en esa pandemia nosotros nos obligaron a mantener a la carga de recursos humanos. Esa carga de recursos humanos, nosotros teníamos 25 personas que se fueron, algunos fueron migrando y terminamos con 12 personas, pero teníamos que tener abierto, había que pagarle los sueldos, y no solo los sueldos, sino las cargas sociales. Para el que no lo sabe, y esta es una parte didáctica que me interesa decirles, las cargas sociales representan un porcentaje muy alto de lo que es el valor del salario. El salario de bolsillo es 100 pesos y las cargas sociales son 50 pesos más, o sea, son 150 pesos que tenemos que disponer para poder cancelar eso. Y eso no alcanza, porque arriba de ese 50% necesitamos un 20% más de previsiones de sueldo anual complementario, de despido, de enfermedad, accidentes. Son aproximadamente un 70% arriba del salario de bolsillo que se lleva. Y me interesa comentarles a todos los que están emprendiendo, porque esto es una realidad. O sea, por cada persona que están pagando, ustedes están pagando casi 2 personas. Entonces, es muy oneroso y es muy importante la erogación que tenemos que hacer. Si ustedes me preguntan, nadie me preguntó todavía, pero si ustedes me preguntan cuál sería la reflexión, qué podría haber hecho yo, y te diría, bajar la mayor cantidad posible de recursos humanos, no porque no quiera emplear recursos humanos, bajar la mayor cantidad posible de recursos humanos, al mínimo. O sea, cada vez que tomábamos una persona deberíamos habernos preguntado si no era reemplazable por una tecnología. Eso hubiera sido muy importante. ¿Por qué? No porque no quisiéramos emplear gente, sino porque estábamos empleando gente que tal vez pudiera haber sido reemplazada por tecnología, y hoy no estaría hablando que la empresa la terminé vendiendo, sino que estaríamos hablando que teníamos más empresas, que hubiéramos podido generar muchísimas más empresas, emplear más gente. No es mi función emplear gente, la verdad que no es mi función emplear gente, pero es lo conexo que lleva al crecimiento, uno emplea más gente. Ahora no empleamos más gente, por lo menos no yo, porque terminamos en una situación de asfixia, porque para el que no lo vivió les cuento, en el 2020 no podíamos cerrar, no podíamos hacer nada, el Estado nos proveía de un porcentaje muy pequeño, a veces sí, a veces no, era muy aleatorio, a veces sí, a veces no, nos daba el repro, ese que representaban 20.000 pesos entre 120, que era el salario de bolsillo de la gente. Era un apoyo, sí, pero no alcanzaba, y de todas maneras teníamos las cargas sociales que esas entraban sí o sí, no había ningún apoyo para eso. Con lo cual se pagaron durante 1 año y medio, se pagaron sueldos con remanentes, con ingresos que figuraban y con ingresos propios,
Pero cuando empezamos a trabajar hubo que hacerle frente a toda la deuda de 1 año y medio de no pagar cargas sociales. Esa deuda fue una deuda que yo pensé que tal vez la íbamos a morigerar, no. Punitorios e intereses sobre esa deuda y tenemos una moratoria hasta el 2030, aún sin la empresa tenemos la moratoria hasta el 2030 por este motivo. Por eso les digo, realmente es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros tomamos una persona, estamos tomando casi 2. Si tomamos una persona, tenemos que pensar en que tenemos que tener 1.7 del salario de esa persona para poder hacer frente a obligaciones y cargas sociales que sí o sí hay que cancelar, sí o sí hay que cancelar, no hay alternativa. Con eso nosotros llegamos hasta el 2022, ahí tuvimos que vender activos para poder hacer frente a la reestructuración que teníamos, cancelamos los contratos con mucha gente que teníamos, ordenamos un poco las cuentas y cuando estábamos cerrando apareció un grupo inversor que nos dijo, nos interesa la marca, nos interesa el producto y la verdad que era muy interesante y lo que hablábamos un poquitito antes, la verdad que a uno le duele el fracaso porque había muchas cosas como para seguir haciendo, mucho más para seguir haciendo, pero la verdad es que estábamos un poco, ya todos habíamos crecido mucho, ya éramos todos grandes y la verdad es que estábamos un poco cansados de pelear y nos hacía falta un poquitito de sangre joven que no vino en ese momento, no como socios, sí vinieron a hacerse cargo de la empresa y entonces la empresa surgió por allá. Siguió su rumbo. Eso, si me das un segundo y ya cierro, eso nos llevó hacia más adelante y quedarme en el rum de muchas cosas que nos habían pasado, que a mí particularmente me habían pasado, y que era lo que yo encontraba en las cámaras. Cuando íbamos a las cámaras era exactamente eso lo que nos encontrábamos, que era la decisión en soledad. Esa decisión en soledad hace que uno tome buenas, malas decisiones, malas y peores. Hay veces que uno no tiene la capacidad de dar buenas noticias, son solo malas y hay que tomarlas en soledad, sobre todo en las pymes. Las empresas más estructuradas tienen una estructura jerárquica que lleva a que todo esto sea mucho más llevadero. La pyme no, la pyme es cruenta, tenés que tomar todo dentro de tu oficina, ahí son todas las decisiones. Buenas, malas, horribles, peores. Tomamos gente y estamos todos contentos, despedimos gente y lloramos todos, se conocen todos, es muy desagradable y es muy lindo cuando tomamos gente y muy triste cuando se va. Esa soledad de la decisión hace que sea muy difícil poder suplirla y en función de eso es que surge después ahora, un proyecto muy interesante que viene a cumplir todas estas expectativas o por lo menos de intentar suplir todas esas falencias, que es la soledad de la decisión y la suplimos porque pensamos hacer un proyecto donde trabajemos con directivos de empresas, con CEOs y que trabajemos con una cantidad acotada de empresarios, 6, 7 empresarios que sirvan de directorio virtual, una especie de directorio virtual. En función de la experiencia propia, experiencias ajenas y las cosas que hemos estado viendo y la experiencia aparte mundial que aparece a partir del estudio del caso en Harvard y a partir de ahí todo hacia abajo y el derrame que ocurrió con eso, aparece la necesidad de ya no necesariamente una startup, no necesariamente una empresa pequeña, sino a la empresa que ya salió, que ya tiene vuelo, que ya está trabajando, que ya necesita algo más. Ese algo más es lo que estamos apostando desde la UTN a hacer. Ese algo más es estos directorios estratégicos asociados, que es lo que le contaba a Axel y que junto con Alex estuvimos analizándolo también y lo estamos lanzando ahora para asistir a las empresas, para generar un directorio virtual, que era lo que a mí me hubiera faltado, para tomar mejores decisiones. Una empresa que presente el caso, el directorio que lo analice, proponga soluciones y lleve adelante la secuencia de encontrar cuál es el objetivo de esa empresa y catapultarla a mejores mercados, a exportaciones, a lo que haga falta. Ya no startup, ya no pequeñas pymes, sino empresas que ya han pasado ese estadio. Necesitamos que sean empresas, obviamente, que tengan alguna cantidad que sean semejantes, que tengan una determinada cantidad de facturación y que una vez al mes nos juntemos 5 horas con un protocolo y
analicemos, sigamos. No es ningún invento, no es ninguna verdad develada, la verdad no es esa. Esto ya está experimentado, ya está explorado, pero no desde la UTN, y lo interesante de la UTN es ese diferencial que es el aporte de los alumnos, de los chicos, con la frescura, la no contaminación que nosotros sí tenemos. Entonces tenemos todas esas patas. Aprovecho ese bocado de aire para poder avanzar un poquito, Dale, Gustavo, con Jero. Jero, de tu lado, ¿cómo entendés esta idea de emprender sin capital y cómo es el modelo de negocios hoy de la agencia, o bueno, de los dos proyectos que tenés? Bueno, excelente. Para que me conozcan, yo soy un emprendedor que arrancó desde cero. Yo no vengo de una familia con plata. Quizás la gente que me sigue en las redes ve cosas en la actualidad y dice, no, este ya viene de un legado, y la verdad que no. Arranqué desde cero, y un poco también de motivación e inspiración para emprendedores que arrancan, que se den cuenta que en Argentina, a pesar de la gran verdad que dice acá, que la presión impositiva es muy fuerte en Argentina, si entendés el juego argentino hay muchas facilidades también de las cuales te puedes aprovechar para hacer grandes negocios. Fue un poco de lo que yo siempre me apalanqué, quizás de la viveza criolla, por así decirlo, para hacer negocios. Pasó el tiempo, emprendo desde muy joven. Y bueno, con aciertos y desaciertos, me ha ido mal varias veces y me ha ido bien unas cuantas otras. Hoy la verdad estoy en un proceso de crecimiento bastante rápido. Sigo sin apalancamiento de terceros, a puro capital propio de momento. Bueno, tengo una trayectoria anterior que no va al caso, porque acá vengo a presentar lo de Flipping Cars, pero bueno, emprendo hace muchos años. Actualmente tengo Flipping Cars, que surge como una necesidad a través de mis redes, que me pueden buscar, quizás para los que no me siguen. Yo muestro quizás el negocio de la venta de autos desde adentro, lo que nadie mostró de cómo es que los agencieros o las personas que vendemos autos ganamos plata. Siempre hubo un tabú en relación al negocio de la venta de autos que nunca terminaba de cerrar, y la realidad es que es un negocio que deja mucha plata y que los agencieros tradicionales como que nadie quiere saber, o nadie quiere que sepan, mejor dicho, cuánto gana una persona, ¿no? Si yo te digo que hoy una agencia cualquiera, medio pelo que ves por la calle, gana 20, 30 mil, 40 mil dólares por mes, suena chocante, ¿o no? Para una persona capaz que un directivo de una empresa gana 3 mil, 4 mil dólares, un agenciero cualquiera gana 30, 40 mil, suena crudo, pero es real. Se gana mucha plata vendiendo autos, y fue un poco lo que yo mostré, porque gracias a eso fue que yo construí todo lo que tengo hoy, gracias a la venta de autos. Y bueno, le mostré a más personas que también lo podían hacer a través de las redes sociales. Empecé a mostrar un poco qué es lo que hacía, desde lo más crudo de arreglar autos en mi casa, hasta el día de hoy, que tengo una agencia con más de 70 autos en stock, 15 empleados y vendemos muchos autos por mes, hasta gente que arranca vendiendo en su propia casa, como yo arranqué, que sigue siendo un modelo rentable para cualquier persona que quiera tanto un ingreso extra, como desligarse de su trabajo, como hacerlo de forma paralela a cualquier otra actividad que tengan. Defiendo que el que sabe vender no se caga de hambre jamás en la vida. Saber vender es la habilidad más preciada que hay para venderse uno como persona. Lo mismo, cuando vos vendiste tu startup, claramente te tuviste que vender. Vos le tenés que transmitir esa confianza a la persona para que quiera poner guita en tu negocio, claramente. Entonces, el hecho de saberse vender creo que es la mayor habilidad o la mayor destreza que un emprendedor puede adquirir, es aprender a venderse uno. Yo lo apliqué a los autos porque es lo que mejor me sale, pero considero que lo que me pongan enfrente lo puedo vender, y me sé vender muy bien también, que eso es algo que me ha ayudado muchísimo en la vida para poderme desarrollar en todos los negocios que he tenido. Para no hacerla muy larga, hoy tengo una comunidad de vendedores de autos formada por mí. Son más de 1.500 vendedores en todo el país, desde pibes de Tierra del Fuego hasta gente de Salta, que desde pibes que tienen 17 años y que salen de la escuela y no saben qué carajo hacer, hasta profesionales médicos, arquitectos, contadores, que encontraron en la venta de autos una forma de quizás ganar el doble, el triple o el cuádruple de lo que ganaban en un trabajo convencional. De forma paralela, no. Tengo caso de, por ejemplo, Maxi, un médico cardiólogo que no va a dejar nunca la medicina porque es su vocación claramente, pero de forma paralela
encontró que le puede vender autos a sus colegas, a los enfermeros, a los médicos de las clínicas de lo que trabaja y así generar unos buenos dólares extra. Eso es básicamente lo que enseño y en paralelo tengo mi agencia física. Yo predico con el ejemplo lo que hago, yo demuestro que si yo lo hago, que soy una persona completamente ordinaria, cualquier persona lo puede hacer, no hace falta ser un genio, un crack, no, simplemente entender un poco cómo funciona, entender las reglas del juego y aplicarlas. Y oportunidades hay miles, cientos, y hoy estamos entrando en el mejor momento histórico. ¿Está bien? Los datos, yo veo mucho los datos, veo el mes a mes de las operaciones y la verdad que es impresionante cómo cada mes se venden más autos. Es una realidad gracias a muchas implementaciones del gobierno que liberó y facilitó mucho la parte crediticia. Hoy en día los bancos están soltando mucha plata. También cualquier persona que tenga un recibo de sueldo medianamente normal, le prestan mucha plata para comprar un vehículo y claramente hoy me estoy aprovechando mucho de eso a mi favor porque estoy vendiendo más que nunca, así que me pone muy contento. Y bueno, mi filosofía dentro de la agencia es demostrar que sí se puede hacer un buen negocio con una agencia y como le digo a todas las personas que vienen y cruzan la puerta de mi agencia es yo me dedico a que hagas un buen negocio, ¿está bien? Derribar ese mito del agenciero chanta, de esa imagen mala que tienen los vendedores de autos, que a mí muchos años me dio vergüenza decir que era vendedor de autos por esa mala imagen que tiene la gente del vendedor, de que es un chanta, de que es un delincuente. Y bueno, yo trato de demostrar todo lo contrario, de que se puede ganar plata vendiendo autos de forma honesta. Y es un negocio muy gratificante cuando ves que la gente, básicamente, el auto es algo muy importante para la vida de las personas. Es lo que te da movilidad, es lo que te lleva al trabajo, lo que lleva a tus hijos a la escuela, lo que es un objetivo, es algo muy aspiracional comprarse un auto. Tu primer auto no te lo olvidas más, ¿me explico? Juntar para un objetivo tan importante como un auto es algo que hace que te involucres en la intimidad de las personas, como, no sé, un médico que cura a un paciente, se involucra en la intimidad de la persona, el auto es exactamente lo mismo, y ver casos de que termina siendo amigo, te traen regalos, son súper atentos con vos, por el simple hecho de haberle vendido un auto es muy gratificante, por eso digo siempre que puedes hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Tenés clientes que nunca más van a volver a ser clientes porque te manejaste mal, o clientes que van a ser clientes para toda la vida porque te manejaste bien. Bueno, hasta ahí estamos. Excelente. Voy a aprovechar algunas de las cosas que adelantó Gustavo para ponernos al día con, por ejemplo, tema colaboradores y tema impuestos, que él nos estuvo contando un poco cómo fue la carga de tener colaboradores en relación de dependencia y quiero preguntarles, Simón y después Jero, ¿cómo lo viven ustedes? Digo, es una problemática también porque Gustavo para mí es la representación de la persona, del dueño de una pyme, que siempre están empujando y están haciendo un montón de cosas y nadie les tira un centro, aparte, ¿no? Como que pasa mucho eso y justo estás como en que no sos ni emprendimiento ni sos una empresa muy grande, ¿no? Entonces quiero preguntarles, en este caso Simón, ¿cómo lo ven ustedes? Si es algo que tienen que tener en cuenta que les complica o que tal vez al trabajar en tecnología y, por ejemplo, tiro posibilidades, si trabajan más con desarrolladores o con gente que está acostumbrada también a trabajar para afuera, tal vez no aplica tanto la normativa del trabajo legal acá, ¿no? Porque tal vez es alguien que si no trabaja acá se va porque consigue un laburo mejor, entonces no es tanto, creo que la pyme tiene eso también, ¿no? Contrata mucha gente que va a mantener ese trabajo por mucho tiempo y no necesariamente lo está haciendo con demasiada expectativa de crecimiento ahí o porque después va a conseguir algo mejor. Así que, Simón. Bien, creo que nosotros por ahora no hemos tenido mayores problemas, pero sin embargo entiendo perfectamente el punto y lo veo en Argentina en todos lados. Creo que ahí hay un par de puntos. Primero, cómo estamos estructurados societariamente, con una sociedad afuera. Segundo, que todavía no somos tanta gente y creo que también el perfil de gente que contratamos también es gente con la que por ahí compartimos, no sé, ciertos valores y digamos, hay como por ahora un trato que con mucha confianza que hizo que más allá de la dinámica de gente que entra o sale de la empresa no hayamos tenido por ahora ningún tema laboral, toco madera, porque sé lo complicado que es y
El otro día justo hablaba con mi tío que es abogado y me decía, che, tengo un abogado para recomendarte por las dudas cuando empiecen. Pero bueno, la verdad que por ahora como lo venimos zafando, pero entiendo que sin dudas va a ser un desafío en los próximos estadios. Jero, ¿cómo lo ves vos? Es complejo, es muy complejo. Yo soy partidario de... A ver, me han salido tiros por la culata tantas veces que a veces decir esto pienso y digo, uno nunca está exento de que te puedan clavar un juicio laboral. Por más que tengas 8 horas en blanco, aguinaldo, feriados, pagues todo en tiempo y forma, lamentablemente al emprendedor le cuentan mucho las costillas, es una realidad, y que claramente los empleados no ven lo que hay detrás de un emprendedor. Esto de que las decisiones y que la mierda te la llevas a tu casa es una realidad, y el empleado se hicieron las 5 de la tarde, nos vemos y el problema se quedó ahí. Vos los problemas te los llevas a tu casa todo el día. Y es una gran verdad que los empleados te cuentan las costillas permanentemente para ver hasta dónde pueden tirar. Yo entiendo que dentro de los márgenes que tiene mi empresa está contemplada la posibilidad de un juicio laboral, por ejemplo, y bueno, ni hablar de las cargas sociales y demás que requieren tener un empleo en blanco. ¿Está bien? Obviamente cuando uno arranca, yo por lo menos como una recomendación personal, hasta que la empresa va escalando, tratar de pagar lo mínimo posible. O sea, tampoco le vas a arreglar nada al Estado si el Estado no te va a devolver nada, ¿viste? Yo soy partidario de pagar lo justo y necesario. ¿Está bien? Lo justo para que no te rompa la pelota. Perdón, lo mínimo posible te referís en cargas sociales y demás, ¿no? Obviamente, sí. Por ejemplo, a ver, no es algo... es algo de público conocimiento que un emprendedor cuando arranca quizás no puede blanquear 8 horas a un empleado. Lo blanqueas 4 y trabaja 8. Es una realidad. También entiendo, yo no espero de mi lado tampoco que haya incentivos. Yo soy muy de, me las rebusco por mi cuenta, ¿viste? Y veo cómo hago y veo cómo resuelvo en ese sentido. Si vas a estar esperando que mejoren las políticas públicas o las formas de contratación, te vas a quedar sentado esperando y te vas a hacer viejito porque las cosas acá no van a cambiar. Entonces tenés que hacer. Y bueno, estar previsto que sí, puede ser un juicio laboral como no. Hay gente que es de 10, gente de bien, que viene a trabajar. Yo soy partidario de dar buenos incentivos, por lo menos en mi agencia, si la chica que viene a limpiar trae un prospecto, trae un cliente, sabe que se lleva una comisión. Entonces, eso está bueno porque también incentiva a que todos sean un poco parte de la empresa y que tengan beneficios. Pero sí, la parte impositiva en Argentina es bastante choto. El hecho de estar pensando en si le doy una patada en el culo a este tipo porque no me sirve, yo sé que atrás me viene una carta de documento. Es una cagada. Pip. Perdón, Está perfecto. Qué loco, ¿no? Cómo están, son 3 posturas distintas, ¿no? Quiero ir ahora y profundizar en la línea de la toma de decisiones, ¿no? Por un lado tenemos a Gustavo, dueño de su empresa, tenemos a Simón, que tiene además socios. Gustavo, yo no sé si tenía socios, ahora nos contás. Jero, lo mismo, no sé si tenés o no socios, pero no es lo mismo depender de vos mismo que tener un socio y además tener un inversor al que tenés que rendirle cuentas, ¿no? Entonces quiero entender un poco cómo cada uno ve, por un lado, la agilidad o la libertad de tomar decisiones y por otro lado, la necesidad de estar comunicando o pidiendo permiso o acordando en cada situación. ¿Simón? Bueno, en nuestro caso creo que somos 4 socios y lo más importante es que nosotros nos pongamos de acuerdo, sobre todo en las decisiones más importantes, no necesariamente en todo. Cada uno de nosotros tiene sus roles y sus responsabilidades y hay algunas cosas que son generales de toda la empresa. Y tratamos de tener una comunicación muy transparente y fluida. Nos juntamos a almorzar por lo menos una vez por semana, compartimos bastante tiempo por fuera del trabajo, a veces tenemos charlas 1 a 1 entre nosotros y nos decimos las cosas, pero me parece que es súper importante y hasta ahora en los 3 años que llevamos fue clave siempre trabajar la relación entre los socios para tener la confianza y también la posibilidad de estar de acuerdo y estar en desacuerdo, pero siempre buscar la resolución
con un consenso generalizado para tirar todos para el mismo lado. Yo tengo algo ahí. El tema acá, lo que vos decís, es fantástico porque son todos que tienen la misma formación. En el caso mío no teníamos todos la misma formación, entonces cada uno desarrollaba actividades distintas y el único que estaba permanentemente era yo, por eso hablaba de la soledad de las decisiones, porque no podía esperar que vinieran, hacíamos una rutina de semanalmente nos encontrábamos y planteábamos, pero lo que no se planteaba ahí, por ahí después había que resolverlo igual, y como presidente ahí había que resolver sí o sí, no había forma de patearlo para adelante. Insisto, con los errores que eso conlleva, ¿no? Por eso decía en la soledad de las decisiones, porque una vez que cerrabas la puerta de mi oficina, ahí no entraba nadie. Y el único referente que vos tenías era algún empleado de confianza que vos lo hacías pasar y le decías, mira, me gustaría hacer esto. Y yo, qué bueno, está impecable. Después lo reflexionas un poco más y decías, no, ¿sabés qué no voy a hacer? No, mejor no hagamos esto. Entonces, digamos, me está faltando un feedback, ¿viste? Me está faltando alguien con que machar, y en función de eso es que viene todo esto de la soledad de las decisiones, que era el rum, no en el caso tuyo, no sé en el caso tuyo, por ahí. Pero este pibe vende. Este pibe vende, ¿viste? Y vende todo. Entonces, eso está muy bien. Vos sabés que yo digo siempre, y perdone esto, pero yo digo siempre que para cualquier empresa vos tenés 3 pilares. No hay otra, 3 pilares. Tenés la comercialización, tenés la producción y tenés el financiamiento. Son los 3 pilares fundamentales para cualquier empresa. Te falta uno, estás rengo y no va a funcionar. Este muchacho tiene una gran facilidad porque la comercialización es lo más complejo. Muchas veces es lo más complejo de llevar adelante. Entonces vos te das la sensación que sí, yo te puedo vender. Y resulta que no vendés nada. Resulta que no podés vender nada y el tiempo pasa y las cosas ocurren. Entonces, siempre digo, un fodita en un bolsillo, siempre fortalece las oportunidades, debilidades, amenazas en el bolsillo y ver qué necesito, qué puedo yo efectivamente y qué no puedo hacer. Entonces, las decisiones hay que tomarlas. En el momento, ese es el momento de tomar la decisión y la tenés que tomar. Como directivo, como empresario, como presidente de la empresa, la tenés que tomar. Para bien y para mal. Y después te vienen y te patean el rancho, porque por ahí resulta que hiciste una macana grande como una casa. O por ahí la embocás. Si la embocás en general no pasa demasiado. El problema es cuando no la embocás. Ahí, en general ese es el problema. Jero. Mi lado, por lo menos en la parte de la agencia, no tengo socios. Sí tengo un growth partner en la parte de las formaciones, que es una empresa que se especializa en brindar todo el know-how en la parte de entrega de servicio, por así decirlo, a cambio de un porcentaje, que la verdad eso sí es una gran ayuda porque es un negocio muy grande y muy complejo con un montón de cosas que me exceden completamente. Por ser el mejor vendedor del mundo, pero me pones enfrente de una computadora y no la sé ni prender. O sea, yo soy muy bueno con las redes, soy buenísimo creando contenido, pero soy muy choto con las cosas tecnológicas. Tremendo, bueno. Tengo que ponerme más a tiro con eso, por eso delego. O sea, soy muy bueno delegando. La verdad que me considero bueno delegando. Yo entiendo donde no soy bueno y delego con el mejor. Eso es algo que lo aprendí con el tiempo, que a veces lo barato sale caro. O sea, querés delegar con alguien, bueno, este es más barato. Si es caro, es por algo, ¿viste? Es así. El que es caro, por algo es caro. Y bueno, muchas veces eso a largo plazo termina demostrando que paga caro. Paga el que es caro, que seguramente sea bueno. Y si no, bueno, vas con el más barato. ¿Está bien? Así vendes los autos de $120.000, ¿no? Así vendo. Yo siempre digo, mira, bueno, esto les cuento a modo de anécdota. Si un día vienen a la agencia, van a ver que hay varios vendedores. Pero, viste, la gente me viene a ver a mí. No, yo creo que me atienda Jero. Y yo siempre digo que soy como el buen médico, ¿viste? Tengo ahí la sala de espera, 5 personas y todos... No, yo me atiendo con Jero. Y capaz yo con cada cliente estoy 1 hora y media. Porque yo, a diferencia de otras agencias, yo al cliente lo agarro y yo me siento a armarle el negocio. Porque flipping cars justamente viene del concepto de flip, de vuelta. Es te vendo el auto y te hago comprar otro. ¿Está bien? O sea, mi negocio perfecto es, ¿vendiste el auto? Genial, yo te armé el negocio de la venta y te armé el negocio de la compra también, o sea, te armo las 2 operaciones. Entonces, cuadrar todo eso, entender realmente la necesidad del cliente, asesorarlo. La gente no te dice de una, che, tengo mi auto y $20.000, no, te dice, bueno, tengo 3. Y después, che, pero si hay una oportunidad por 5, ¿consigues 5? Sí, y si hay una por 7, y también. Entonces, che, si puedes financiar también, y bueno, che, puedes sacar un crédito acá, y mirá que tenés un preaprobado en el Banco Provincia. Entonces, cuando empezás a hurgar, lleva tiempo hasta que entrás
y empezás a hablar el idioma del cliente, le digo, empezás a entender un poco hasta dónde podés tirar y lleva su tiempo. Entonces, claro, tengo la parte de afuera de la agenda llena de gente esperando a mí. Che, pero que te atienda Franco. No, Jero, yo te espero a vos. Y capaz que están 2 horas esperándome, 3 horas, y se quedan ahí. Y volviendo a lo que vos decías de las ventas, podés tener toda la parte de procesos aceitados, podés tener el mejor equipo, pero si no tenés ventas, si no tenés clientes, o sea, justamente donde... El otro día veía un video de Instagram de este pibe que tiene una desarrolladora, ¿lo viste alguna vez? Que hace el diccionario del snob, ¿lo vieron alguna vez? Bueno, sí, lo vi. ¿Lo viste? Bueno, El que habla de los barrios. ese flaco es crack. Ese flaco dice, las empresas cometen el peor error cuando tienen que recortar presupuesto. ¿Dónde recortan? Decía, en marketing. No, es donde más le tenés que poner cuando te falta plata. Vos tenés que traer clientes. Y bueno, esa es la misma política que yo uso. Yo siempre que pasa algo, hay que vender más. Después vemos, cuando viene el cliente, vemos, que venga. Vos traes que venga el cliente y después resolvemos. Está bien, así a veces me manda unas cagadas, pero bueno, yo prefiero tener cliente de más que cliente de menos. Problema de pareja, te vas para la agencia y vendes un par de autos y se Mirá, resuelve todo, ¿no? Está ahí, preguntale. Bien, excelente. Me gusta, me llevo esta parte de la importancia de vender y adhiero completamente a lo que dicen. Por eso también la importancia de todas estas metodologías, ¿no?, actuales de validar, de tener un MVP, de no esperar a armar el producto perfecto para entonces ver si alguien lo quiere, sino, che, no sé, esto más o menos hace lo que vos querés o no, sí, estás dispuesto a pagar por eso, sí o no, y en función de eso iterar y no gastar tanta plata en el medio, ¿no? Entonces ahí, y creo que eso también es lo que más ven los VCs, ¿no? O sea, más allá de, como decía Simón, la proyección o el potencial de escala y de facturación y de retorno, hay otra parte que es, y más ahora, Simón me contaba recién, que cuando empezaron y quisieron levantar capital, estábamos como en el momento en el que ya no había tanto capital disponible porque era pospandemia, ¿no? Lo que más empiezan a mirar son las métricas y son las ventas, ¿no? Digo, es la atracción real. ¿Cómo es desde ese lado, cómo ves vos que hay que priorizar esta parte de la venta, que en su caso es más, además más difícil porque es una aplicación, ¿no? Entonces es cómo lo medís, además de facturación, usuarios activos, etcétera. Contanos un poco de qué importancia tiene esa adquisición de usuarios. Perfecto. Sí, nosotros empezamos en principio de 2022 y en 2020 y 2021 había mucho capital disponible en el mundo, entonces había habido mucha inversión a startups en tecnología con simplemente una presentación, un buen modelo de negocio, un equipo que más o menos iba y ya te invertían con eso y después vos le sigas con la promesa y después lo tenías que empezar a desarrollar y a hacer realidad. Y muchas inversiones fueron a empresas que todavía no tenían clientes. Cuando nosotros empezamos, esto ya no era la realidad y básicamente fuimos a intentar que nos inviertan para poder hacer la aplicación financiera que queríamos y no nos invertían y lo que nos pedían era, bueno, tracción, como se le dice, que es cuántos clientes tenés, cómo venís facturando, y la realidad es que nosotros no teníamos nada y básicamente lo que hicimos fue empezar a vender sin aplicación, porque en ese momento ninguno de los 3 socios era técnico, estábamos recién empezando y dijimos, bueno, resolvamos el caso de uso, ¿no? Que era gente que cobraba en el exterior, nosotros teníamos una cuenta y lo hacíamos todo manual por WhatsApp. Y empezamos a acumular clientes y esos clientes nos empezaron a recomendar, no teníamos tampoco plata para marketing ni nada, y empezamos a generar un negocio y en base a los clientes que teníamos y cómo les resolvíamos el caso de uso, empezamos a, bueno, a partir de eso, ver cómo construíamos la aplicación, agarrar confianza para contratar a las primeras personas, contratamos el equipo tecnológico, después a uno lo terminamos asociando y pudimos construir a partir de que tuvimos clientes y que pudimos incluso empezar a autofinanciarnos, porque si no hubiera sido imposible, si esperábamos hasta que nos inviertan el capital. Entonces, si bien nosotros apostábamos siempre por este modelo, en un principio las ventas fueron lo más importante y lo que nos dio la posibilidad de existir y de eventualmente con cierta atracción poder sí llegar a convencer a los inversores de que nos inviertan y poder venderles la visión, pero la visión sola, sin las ventas, no hubiera sido posible. Tengo una pregunta, varias.
¿creen que fue una elección? La idea de haber emprendido de una forma o de otra, ¿fue la que les quedó? ¿Era la única que había? ¿Cómo lo ven? Empecemos, si quieren, Gustavo, de tu lado. Yo, el apalancamiento financiero vino en función de la plaza financiera. Fuimos a los bancos, fuimos ordenaditos, presentamos los papeles y Es de lo más pyme tradicional. Y no había mucho. Lo que pasa es que vos estás acostumbrado a otro tipo de mercados. En el mercado de la salud, en el mercado el común de los mercados, más allá de la parte de software, es muy tradicional y vos no podés hacer otra cosa. O sea, buscar inversores es traer un socio más. Es traer un socio más con lo que conlleva traer un socio más. A veces te va bien, a veces no te va bien con un socio que te va a durar toda la vida. Entonces tenés que pensar muy bien si podés integrarlo así. Yo intenté varias patas, la que más me salió siempre fue la plaza financiera. O sea, ir al banco, a uno o dos bancos, presentar la carpeta de la empresa, que el balance, carpeta, las actas de directorio, te analizan riesgo y a los 15 días te llaman y te dicen, bueno, mira, vos tenés un descubierto por tanto, un crédito asignado, y lo que vos necesites me lo vas diciendo y lo vamos haciendo. Y te llaman cuando aparecen capitales del exterior, por ejemplo, te dicen, mira, viene un crédito del BID a tasa blanca, tasa subsidiada, a tasa blanca no blanda, tasa subsidiada. Entonces te sirve para recomposición de capital de trabajo, para la primera exportación, y en función de eso es que si coincidían, machábamos con lo que estábamos haciendo, entonces consumíamos esos créditos. Eso tiene mucho que ver con algo que decía Jero también, ¿no? Jero capaz se para más y yo empatizo mucho, en mis proyectos yo también bootstrapié, y es como, a mí no me importa lo que pase, si en el país hay pandemia, si no hay pandemia, si me va mal es mi culpa, y si me va bien... Pero no hay vuelta, es así, vos no podés esperar toda la vida que cambie, porque yo me podría haber pasado toda la vida esperando que cambiaran las cosas. Pero en el caso, sí creo que el caso PYME está mucho más atado a la coyuntura, está como... Sí, pero no podés dilatar, o sea, vos tenés cuando vos tenés un emprendimiento no podés esperar que cambie el viento. Tenés el emprendimiento y te tocó esto, listo, tengo que tocar después de los Beatles. Bueno, vamos, tocamos igual, no pasa nada, ¿qué vas a hacer? Pero no podés esperar. Estoy de acuerdo, y tenés reglas o... Tenés que encuadrar un poco más en cierto ecosistema. Esas reglas son las que te estaba diciendo. O sea, si yo tengo que tomar gente, porque yo tuve, por suerte no es el caso de él, pero yo sí tuve una cantidad de juicios laborales muy importante, posiblemente sea el tipo de empleo que uno tenía. Entonces, un montonazo de juicios laborales de los más inverosímiles. Que vos decís, no, esto no va a prosperar. Sí, prosperaba, no solo prosperaba, sino que tenías que pagarlo después. Entonces, todo eso, por eso venía esa data de decir, primero veamos si en vez de tomar una persona, yo lo puedo reemplazar con un recurso, con algo distinto que no sea esto, con tecnología. Si lo puedo reemplazar, lo reemplazo. Insisto, no es porque no quiera tomar gente, sino que estoy tratando de sanear mi empresa y que la empresa sana me dé pie a hacer otras empresas, que ese es el ser emprendedor, efectivamente, es seguir avanzando. La sobrecontratación es un gran problema de muchas empresas, pymes, que yo veo que contratan gente a lo pavote y digo, guau, ¿tan bien te va para tener 30 empleados? Digo, yo siempre digo, acá todos hacen todo, mirá que... Porque, a ver, también que... Hoy en mesa tengo muchos roles ya definidos, pero somos 15 empleados en la empresa, o sea, 15 conmigo, yo soy uno más, estoy laburando todo el día ahí, pero si pasa algo, todos nos ponemos la camiseta para salir a resolver, ¿viste? También que a veces es complicado exigirle de más a un empleado cuando ve que ganás cierta cantidad de plata y vos le pagás X, que siempre le va a parecer poco, siempre el empleado te dice, ¿y estás conforme con el sueldo? Y podría ser un poquito más, ¿o no? ¿Viste? Y capaz que está ganando un sueldazo para el rol que desempeña. Pero sí, pero esa desconformidad siempre va a existir. Y volviendo para atrás, lo de la pandemia. Yo en pandemia fue 1 año y medio donde prácticamente no vendí autos. Yo tuve varios locales físicos de 2018 a 2024. Y mi primer local físico fue el Almacén de Milanesas, que era una tienda de venta de productos congelados,
que en 2 años tuve 4 sucursales y en pandemia tuve que cerrar 3 y quedarme con una. Y claro, estaba con un montón de empleados, con un montón de alquileres. Claro, los dueños de los locales querían cobrar igual. O sea, era todo pagar, una rueda de proveedores gigante. Y dije, yo acá no me fundo ni en pedo. O sea, yo la vi, dije, yo vendo productos congelados. O sea, la gente va a comprar comida. O sea, va a comprar comida. Me achiqué, rescindí 3 contratos en una semana. Me quedé con un local, con el más funcional. Y traje a todos a trabajar a un local y empezamos a hacer reparto, me acuerdo. Empecé a buscar pibes con moto que quieran repartir y empezamos a hacer reparto a domicilio. Y yo decía que no termina mal la pandemia porque con lo que facturaba con un local solo y el reparto a domicilio facturaba más que con los 4 locales abiertos y todo el gasto fijo que me involucraban los 4 locales. Por eso a veces como emprendedor hay que ser vivo y decir, che, a veces no, menos es más en muchos casos. Si yo hubiese visto, che, puedo tener un reparto a domicilio en vez de tener 4 locales, lo hubiese visto antes, claramente hubiese ganado muchísimo más, porque me hubiese ahorrado un montón de estructura, un montón de empleados, un montón de quilombos, que después lo tuve que ir medio desechando los empleados, sin que suene mal. Sonó re mal. Sonó re mal desechando. Cortámelo. Los tuve que ir como apartando porque ya no me eran funcionales a la estructura. O sea, ya no necesitaba empleados de 4 locales en uno. Entonces, bueno, ahí vas entendiendo y vas entendiendo el juego del emprendimiento. Sonó horrible eso. Se llama despedir. Despedir, claro. Despedir. Desechar sonó horrible. Pero bueno, Cuando fue los un gran renuncian. aprendizaje. ¿Qué? Cuando los renuncian, digo. Los hacen renunciar. Bueno, Renunciaste. está buenísimo. ¿Les parece que abramos un poco de espacio a preguntas? Me imagino que hay muchas preguntas por ahí, además de las mías. Yo estoy emprendiendo en una rama que tiene que ver con la salud. Y algo que me llama la atención, usted contó que levantó una pyme en la que hace una serie de estudios. Yo lo que no escuché, no sé si lo dijo, es cómo inició, de dónde sacó el capital para arrancar, fue dinero suyo, vino alguien más. Ambas, todas esas son válidas. Era parte nuestro, parte de deuda y parte de financiación hacia los viejos socios que le firmamos documentos y ahí fuimos levantándolo con el trabajo mismo. O sea, fue un combinado de cosas. ¿Compró un negocio que ya funcionaba? ¿Cómo? ¿Compró un negocio que ya estaba Compré el negocio que ya estaba funcionando. Primero ok. lo asesoré. Y eran todos socios muy grandes que no tenían descendencia y la descendencia que tenían no le interesaba el negocio y me propusieron que lo comprara y le dije, bueno, a ver, a mí me interesa, lo conocía al negocio, ya los venía asesorando hace unos años, entonces digo, bueno, ok, dale, a ver, pongámonos de acuerdo. Y entonces fue así, fue una porción al contado, fue una parte de otros socios que vinieron y colocaron de capital y del resto fue con documentos a 3 años. Así empezamos. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, parece que el tema más recurrente que escuché fue el tema de los empleados. Sí. Entonces me causa curiosidad saber con respecto al tema de la tecnología, cómo la han implementado y además cómo piensan implementarla lo que no han implementado todavía o qué les falta por implementar. Me daba esa curiosidad sobre todo. Es la parte que yo decía de, en vez de tomar un empleado, ver si hay tecnología adecuada. Correcto. Eso, ok. ¿Y qué quieren implementar en el futuro? Bueno, el tema de la tecnología me pareció muy importante porque resulta que a medida que uno va consumiendo, que va agregando recursos humanos a la empresa, está agregando un gasto importante. Como decía él, hay que tener mucho cuidado porque tomamos fácilmente el recurso tenemos ciclos económicos en la Argentina, en el mundo, tenemos ciclos económicos. En el momento de auge, en el ciclo arriba, tomamos gente, fácilmente se toma, porque no te levantan el teléfono, te dicen, che, son unos ratas, ¿no? Me levantan el teléfono, entonces tomas 1, 2, 3, 4 recepcionistas y entonces empezás a acumular gente y tal vez
porque te siguen diciendo que no se levanta el teléfono, que no consiguen, estás en un momento de auge y en ese momento te parece que la mejor solución es agregar gente y sumar recursos. Pero resulta que sumar gente, agregándole siempre a la misma cantidad, le agregás más gente, hay un punto donde ya no es el diferencial de una persona con respecto a la que ya estaba, no es positivo. O sea, se molestan, se enciman, tenés mucha más gente y tenés un gasto, una erogación muy importante. Por eso decía, y esa era mi reflexión final de todo esto, era que decir, antes de tomar gente masivamente para solucionar algún problema, fijarse si no hay tecnología que se pueda reemplazar. Pero no es porque no quiera tomar gente, sino porque quiero preservar la empresa. Una empresa que funciona, que sirve, vos tenés empresa para siempre y tenés empresa para 200 años y tenés empresas que van a surgir de esas mismas empresas. Si vos cerraste, te tomaste una cantidad de gente que después, como son ciclos, atrás de esto viene esto, ¿no? Viene la baja. Entonces, a la baja vas a tener que despedir. Conlleva un montón de frustraciones, de erogaciones y de malos tratos. Todo eso se puede prevenir viendo si no hay una tecnología si no hay tecnología, listo, hay que traerlo. Un vendedor es un vendedor. Pero te aparece un autómata con inteligencia artificial que suple, por ahí no todo lo de un vendedor, y digo vendedor por decir cualquier cosa, no suple todo, pero te suple una buena parte. Entonces, él hace y delega a esa última parte. Y no necesariamente tiene que tener un vendedor. Entonces, puede tener muchos más autos, puede tener muchas más empresas, puede pensar en otras empresas y seguir creciendo. En cambio, si te fue mal, cerraste ahí, chau, fin de programa. Mi pregunta va muy ligada a eso. ¿Qué habilidades tiene que tener una persona ahora para no ser reemplazada por la tecnología o desechada, como dijo Jerónimo? ¿Qué toman en cuenta a la hora de contratar o en qué se fijan más aparte del conocimiento? Yo creo que la principal habilidad es poder entender y trabajar con la tecnología, porque en la medida que haya más herramientas de inteligencia artificial, la gente que sepa usarla a su favor y que la sepa explotar va a ser una diferencia enorme con los que no la sepan usar. Así que me parece que la principal herramienta hoy en día es mantenerse curioso, mantenerse abierto, estar siempre probando qué es lo que va apareciendo, viendo cómo la gente que ves que trabaja eficientemente o que le está yendo bien está haciendo las cosas y en ese sentido creo que vas a poder usar la tecnología a tu favor para hacer una diferencia aún más grande. Yo ya lo veo hoy en el trabajo, incluso lo veo en casi cualquier actividad de la vida con la diferencia entre el que usa ChatGPT o Meta AI, o sea, el que usa cualquier AI como un chatbot, incluso para hacer turismo, digo, hace una diferencia enorme. Hace poco fui con mi familia de viaje y, viste, yo estaba hablando con ChatGPT, haciéndole preguntas de los lugares y me respondía conversacionalmente y por ahí, no sé, mi viejo estaba buscando en Google y ya había una diferencia de velocidad del tipo de preguntas que puedes hacer, así que creo que también se va viendo en todo. Pero en resumen creo que es mantenerse actualizado y tratar de entender cómo usar la tecnología a tu favor. Yo te sumo a eso que estás diciendo, sumo que hay que tener un poquito de imaginación, porque la verdad es que hoy tienen la certeza de que hay un montón de aplicaciones, hay un montón de cosas. En el caso mío, en ese momento, la mayor imaginación que tenía, es decir, en vez de tomar más recepcionistas, empecemos a mandar WhatsApp. Y esa fue mi revolución, es decir, empezar a mandar WhatsApp. Y todo el mundo te cuestionaba, ¿cómo WhatsApp? Si te hace falta la orden original, foto y que te contacten. Y en el momento del estudio presentan la original. Y eso fue revolucionario en ese momento. Por eso digo, hay que pensar un poquitito y ser imaginativo, ser un poquito imaginativo y ver, porque hoy hay una paleta de oportunidades muy grandes. Yo tengo una pregunta para Jero. De acá. Ahí está. ¿Cómo andás, querido? ¿Todo bien? Vos decías que estás en redes sociales y que sos muy bueno creando contenido, así que voy a asumir de que sabes algo que quizás muchos emprendedores o no lo ven o no lo entendemos o no sabemos cómo comunicarnos y vender nuestros proyectos mediante redes sociales. ¿Cuáles crees que son quizás las trabas o los mitos
que no permiten usar esa herramienta. Excelente. Y arranco del principio. De 0 a 20.000 seguidores me tomó 5 años llegar. De 20.000 a casi 300.000 que tengo hoy, solamente en Instagram, porque entre todas mis plataformas tengo casi 1 millón, me llevó 2 años. Yo creo que mostrar el proceso genuino de lo que uno hace en redes sociales, tal cual sos, obviamente entendiendo que los algoritmos de las redes sociales tienen ciertas formas de comunicar que hacen que tu contenido sea entretenido, va a ser lo que va a hacer que la gente se fidelice y cree en vos para seguir tu proyecto genuino. A ver, hoy en día la gente, nadie entra a Instagram queriendo comprar algo, sinceramente, entra buscando entretenimiento. Vos estás al pedo o sabes que quieras buscar algo muy puntual, lo buscas en Google o en ChatGPT, entras a Instagram queriendo entretenerte, pasar el rato, ¿me explico? Y la gente conecta con gente genuina, gente que se vea realmente como vos. Entonces lo que yo les recomiendo a todos es que documenten su proceso genuinamente, tal cual es, que no intentes mostrar algo que no sos, sino que intentes mostrar realmente que sos igual al resto y que la gente puede sentirse identificada con tu contenido, por así decirlo. ¿Okay? Pero que te muestres de forma genuina y que entiendas un poco el juego de las redes también, de cómo crear el contenido para que sea atractivo, para que sea entretenido y porque hoy estás a esta acción de que ya se vayan al video que sigue y no vean tu video. Entonces, entender cómo generar retención en la gente que te está viendo para que no haga esto y se consuma todo tu contenido es un poco entender, yo le digo, la lógica de las redes y que cada plataforma es un poco diferente. No es lo mismo el público de TikTok que el de Instagram, que el de YouTube. Es diferente la forma de causar retención en la audiencia. Eso es quizás lo que yo soy bueno, o sea, generando esa retención, esa expectativa, esa intriga, que siempre estás dando algo para que la gente se quede viendo tu contenido. Y creo que es un gran diferencial que muchos emprendedores no saben aprovechar al día de hoy, que vivimos con el teléfono todo el día en la mano, no saben aprovechar y no la ven y no crean contenido y no la ven. Y yo, no puede ser que un emprendedor hoy que quiere visibilizar algo no cree contenido. Pero es algo que no me entra en la cabeza todavía. ¿Vos a qué te dedicas? ¿Qué emprendimiento tenés? Tengo un emprendimiento en el que ayudamos a las personas a mejorar su alimentación y en este momento lo hacemos mediante ventas de mantequillas de frutos secos, sin agregados ni conservantes, muy ricas, muy saludables y a precios accesibles que quizás hoy en día no aparecen en el mercado. ¿Y creás contenido al respecto? En este momento, redes sociales no es el foco principal, está más enfocado en las ventas. Pero ¿por dónde vienen las ventas? Las ventas hoy en día mediante ads en Meta. Está bien, o sea, pero ¿creativos de qué tipo? ¿Una plantilla con texto y tu producto y nada más? Sí, principalmente cosas estáticas, con el o sea, alineado con lo que hoy en día la gente consume, pero no tanto de mostrar el proceso, más que nada porque estoy en un momento estaba a punto de morir el negocio, necesitaba ventas, así que estoy generando ese ingreso que me dé como ese oxígeno y la idea es volver a crear contenido, mostrar un poco más el proceso, mostrar cómo es el detrás de escena de también crecer el negocio, que también la gente que yo le interesa la receta de cómo usar una mantequilla de pistachos, pero también un poco quiere saber cómo es el proceso de un tipo normal que está escalando su negocio. Mira, si el tema es un tema presupuestario, si no tenés mucha plata para invertir en publicidad, a ver, hoy en día el que entiende un poco de publicidad entiende que está compitiendo contra empresas que invierten millones en publicidad. ¿Me explico? Y hoy la mejor herramienta que tenés es crear contenido orgánico. O sea, si vos entendés esta lógica de crear contenido orgánico que funcione para vender, no tenés que invertir un peso en publicidad. Yo te digo, o sea, cuando abrí la agencia, invertía promedio $3.000, $4.000 por mes en ads para captación de clientes y hoy en día redireccioné mi contenido orgánico para hacer lo mismo de forma orgánica y me ahorro $4.000 todos los meses. Y tengo una demanda reprimida de gente que no llego ni a responderle para que vengan a traerme el auto. ¿Me explico? Entonces, con contenido orgánico, sin invertir un peso, con una buena estrategia de contenido, claramente, puedes llegar a un montón de gente sin invertir un mango. Eso es lo que yo te recomiendo. Y para todos los que tengan el prejuicio de mostrar su cara o de uy, me da vergüenza que la gente me vea, qué van a decir, y los prejuicios no te van a dar de comer, negro. O sea, ponete a mostrar la carita, que es lo mejor que te puede pasar. Que la gente se vea identificada realmente con tu producto, con tu cara. Y bueno, la gente va a conectar mucho más con vos. Mi pregunta es para el chico que levantó inversiones. ¿Cómo era tu nombre? Simón.
Simón. Ok. Me imagino que tuviste dos tipos de inversores, los que ponen la plata por un porcentaje y los que ponen la plata y aparte tienen el know-how porque anteriormente estuvieron en un rubro similar al que estás vos. Mi pregunta es si tuviste las dos opciones y tuviste que elegir, y si no las tuviste, ¿a cuál elegirías? Y otra pregunta más es si sabés la variabilidad de los porcentajes que piden cada uno, digamos, la diferencia entre el que tiene el know-how y el que solo tiene la guita. Bien, empiezo por la más fácil, que es a cuál elegiría. O sea, elegiría al que a la misma valuación, o sea, al que si me pidiera lo mismo, prefiero al que me pone plata y además me agrega algún otro valor adicional, ¿no? Obviamente. Pero hemos tenido un poco de las dos. Hemos tenido algunos inversores que simplemente nos dieron la plata y otros inversores que además de la plata nos ayudaron con contactos, que nos aconsejaron o que entienden del negocio. Y ha habido un poco de todo. O sea, no hay una respuesta lineal de decirte necesariamente te invierte en... O sea, te va a dar peores condiciones a alguien que además te ayuda. O sea, cuando vos encontrás a alguien que te invierte y te ayuda, en general es un golazo y no suele pasar que esa persona que te invierte y te ayuda, como te ayuda, te pone peores condiciones porque sabe que esa ayuda tiene un determinado valor, aunque puede pasar, pero no necesariamente. Así que te diría que hubo un poco de todo y en general, o sea, vas a buscar lo óptimo, pero depende de muchos factores. No hay siempre una evaluación, o sea, no hay algo estándar, digamos, es muy caso a caso y vos vas viendo qué te va conviniendo y también un poco depende de la necesidad. Si de repente necesitas la plata y no te queda otra, o sea, la realidad es que agarrás lo que puedas. Si por ahí estás un poco más tranquilo o tenés más de una opción sobre la mesa, podés elegir. Por eso en general se recomienda que como que siempre levantes capital antes de tener la necesidad y de tener que agarrar del que puedas o de quien sea para poder tener opcionabilidad. Y eso le da mucho valor a tu empresa si vas pudiendo incorporar a los inversores correctos que además te van a ayudar a crecer y que te vaya bien. O sea, hay un concepto alrededor de esto que se llama Smart Money, que es como plata inteligente, que es cuando vos levantás capital de alguien que más allá de la plata te agrega algún valor adicional, que típicamente es contactos o experiencia, conocimiento en la industria o en lo que estás haciendo. Uno naturalmente cuando emprende se imagina haciendo algo y quizás no en un inicio juntando plata o yendo de una a traer una idea para alguien que te ponga plata en eso. Quizás la pregunta es si te preparaste o cómo uno se prepara para eso, para presentar la idea. Es eso, básicamente, cómo uno lo lleva a ese nivel. Pues no naturalmente me sale pensarlo en, bueno, tengo mi idea, la llevo, la presento y genero capital. Perfecto. Yo creo que las ideas no son tan valiosas en general. Creo que son más valiosos los procesos. Y creo que para emprender, digamos, el proceso por ahí más importante, los procesos más importantes son de quienes emprendan. Y no sé, por ejemplo, en mi caso en particular, y creo que lo veo en muchísimos emprendedores, en general hay un camino, ¿no? O sea, uno, no sé, en mi caso desde chico siempre me gustaron mucho las empresas de tecnología, mi viejo trabajaba en una, fui aprendiendo algunas cosas, fui leyendo libros, no sé, de Steve Jobs, ponele, tuve mis laburos, viajé por laburo, laburé en empresas de tecnología y siempre tenía el sueño de emprender y era como un sueño de emprender en tecnología que siempre busqué y en algún momento decidí, digamos, renunciar a mi laburo para dedicarme de lleno a emprender y empecé con otro emprendimiento que lo tuve durante 6 meses y no era de este estilo de venture backed y estaba solo y estaba ahí remándola y conocí a mi socio y mi socio estaba solo y me sumé al proyecto que había empezado mi socio hace unos meses. Entonces, digamos, creo que fue como algo, es algo que se va dando constantemente, como que no hubo una preparación específica, sino que fue como, nada, es el camino de la vida en algún punto y el proceso que hay atrás suele ser mucho más largo que una idea en particular. Las ideas van y vienen, digo,
antes de este proyecto tenía otra idea, en este proyecto la idea la cambiamos y la debatimos todos los días. Obviamente cierta esencia se mantiene, pero creo que el negocio va evolucionando y hay que mantenerse flexible, abierto. Y lo que importa es más el proceso y qué vas haciendo en cada etapa con eso. Última pregunta por acá. Para Jero, teniendo en cuenta la escuela de vendedores que tenés, ¿cómo transmitís la manera que tenés de vender? Porque tenés una manera muy particular. Uno tiene una esencia como vendedor. Yo creo que vendedor se nace, pero vendedor se hace también. Yo tengo alumnos que en su vida habían vendido un caramelo y hoy venden autos todos los meses, ¿me explico? Hay algo que va ligado a la personalidad de cada uno que la vas desarrollando. Yo, desde mi lado, trato de transmitir en la formación que doy que se preocupen genuinamente. O sea, la base es preocuparte porque el otro realmente también está haciendo un buen negocio. No hay mejor cliente que el que genuinamente con vos hace un buen negocio. Ese cliente siempre vuelve. Con esa primicia arranca todo. Después cada uno le pone su estilo y le pone su impronta, ¿viste? Yo tengo la mía muy marcada, que se la presto al que quiera. O sea, si vos ves en redes, hay gente que hace mi mismo contenido exactamente, inspirado 100% en mí. Y me parece genial. Si a vos te copa y te funciona, hacelo, ningún problema. Yo voy más a ser auténtico. Cada uno tiene que buscar su propia esencia para que le funcione mejor. Pero es medio complicado responderte exactamente porque yo capaz que te transmito algo, pero vos lo recibís de otra manera, ¿me explico? Entonces, la base es esa. Si el otro está haciendo un buen negocio y vos estás haciendo un buen negocio, está bien. Después, gestionarlo como mejor te salga. ¿Cómo aplicás o aplicarías la tecnología a las ventas? Excelente. Justamente estoy en un proceso de automatización para poder abarcar quizás toda la demanda reprimida que tengo de cientos de consultas y consultas de personas que quieren tanto comprar como vender para poder hacer una calificación de los leads para que lleguen a un call center, por así decirlo, ya calificados, por así decirlo. Todo con automatizaciones en ManyChat, con parte de inteligencia artificial y demás, para poder calificar los leads y que lleguen de la forma más calificadas posible, por así decirlo. Hoy estoy en ese proceso, tengo varias implementaciones con ManyChat y demás dentro de mi cuenta para lo que es la venta de formaciones y demás, que la verdad funciona excelente porque responder uno a uno es imposible cuando te escriben 400 personas por un video, pero voy rumbo a eso. Sé que puedo vender todos los meses un poco más gracias a poder abarcar quizás toda la demanda que tengo, que de forma manual es imposible abarcar. Siento que hay cosas que todavía no tengo resueltas por desconocimiento propio, que voy aprendiendo y bueno, me voy ayornando quizás, pero sí, la inteligencia artificial, las automatizaciones y demás, para los que tenemos un negocio de ventas son claves. Bueno, creo que hemos tenido de todo, muchas preguntas, muchas observaciones. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros 3 panelistas. Muchísimas gracias a todos, a todas y espero que lo hayan disfrutado. Esto fue el podcast de UTN Labs. No te olvides de seguirnos en nuestras redes y unirte a la comunidad de WhatsApp. Créenos, vas a querer escuchar más sobre nosotros.